Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, camino de santidad. Así como dijo el hermano Juan, no se les olvide el 17, domingo 17, por favor, apártenlo. Nada de que tengo un compromiso, que me voy a ir a comer, que tengo una... No. Por eso lo estamos avisando con mucha anticipación, ¿sale? Viernes 17, posiblemente vengan los hermanos de Guadalajara. Ya estaban viendo ahí para rentar una casa y a ver si se pueden venir todos, ¿verdad? Son como 10, pero aquí los tendríamos. Sería de mucha bendición, ¿verdad? Para que los puedan conocer a los hermanos, esos que siempre decimos, saludos a los hermanos de Guadalajara, o por los que oramos todos los domingos, ¿verdad? Están en nuestras oraciones todos los domingos. Entonces, posiblemente aquí los tendríamos. Entonces, para recibirlos bien y vean cuánto le amamos, ¿verdad? Ok, pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar para continuar con el tema, ¿sale? Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre eterno y glorioso, porque nos permites estar un domingo más aquí reunidos como iglesia local. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que pudieron levantarse en esta mañana, que tienen salud y que pueden venir, Señor, juntos en este día a adorarte, Señor, en este tu día. Yo te pido, Señor, por aquellos hermanos que no han podido venir, Señor, por cuestión de enfermedad, por cuestión de desánimo, Padre eterno y glorioso. Yo te pido que hables a sus vidas, Señor. Yo te doy gracias, Dios, por este tema que vamos a compartir. Te pido, Padre eterno y glorioso, que en tu gracia y tu misericordia me des sabiduría y entendimiento, Padre, para poder compartir y exponer correctamente tu palabra. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, seguimos estudiando nuestra serie Aprendiendo para Enseñar. Esta es nuestra serie que estamos estudiando y el domingo pasado hablamos el tema número 40. Fue nuestro tema número 40 y a través de esta serie estamos aprendiendo mucha doctrina. Todo es doctrinal, ¿verdad? Y quizás, hermanos, tenías varios años en el Evangelio y varias cosas que estamos estudiando aquí no las habías visto a la luz de la Biblia. Uno de los mayores gozos que uno puede tener como pastor es ver cómo la iglesia camina obviamente en santidad, crece en el conocimiento de su palabra y escuchar a esos hermanos decir, pastor, tenía tantos años en el Evangelio y en este tiempo que tengo en la congregación he podido aprender tanto, ¿verdad? Eso es uno de los mayores gozos y es donde nos damos cuenta que estamos haciendo un buen trabajo como iglesia, lo que el Señor nos ha encomendado. Entonces, el domingo pasado, hermanos, hablamos el prefacio de la ley moral de Dios. ¿Recuerdan? Ese prefacio es como la introducción de la ley moral de Dios que está resumida, ¿dónde? En los 10 mandamientos. Entonces, dijimos que los 10 mandamientos son para nosotros, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, hablamos el domingo pasado que la ley moral de Dios le puso nombre a nuestros pecados. ¿Se acuerdan? Le puso nombre a nuestros pecados, aquello que no sabíamos cómo se llamaba, pero que era incorrecto. Al venir la ley moral de Dios, le establece un nombre. Por eso, cuando tú y yo oramos al Señor, debemos de confesar nuestros pecados, porque es muy fácil decir, Señor, perdóname por todos los pecados que cometí el día de hoy. Pero si realmente confesamos y le damos nombre a nuestro pecado, tiene más peso y nos hace reflexionar en nuestro pecado. No es lo mismo decir, Señor, perdóname por todos mis pecados, a decir, Señor, perdóname porque soy un mentiroso, perdóname porque estoy haciendo esto, porque estoy haciendo lo otro, ¿verdad? Al confesar nuestros pecados. Entonces también vimos que los mandamientos de Dios tienen exigencias y tienen prohibiciones. Los mandamientos de Dios tienen exigencias y prohibiciones.
y tanto como esas exigencias y prohibiciones que tienen los 10 mandamientos son para nuestro bien, ¿verdad? Para nuestro bien. Ok, también vimos que Dios quiere que al momento de que estudiemos sus mandamientos, el Señor nos pide que tengamos cuidado de no caer en legalismo, de no caer en el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Dijimos, el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original, tomar la ley y aislarla de Dios, ¿verdad? En otras palabras, el legalismo es atribuirle autoridad divina a las leyes humanas. Es decir, yo porque quiero que se haga algo, lo establezco como una ley divina y yo ya estaría cayendo en un legalismo. ¿Me explico? Entonces, yo caería en un legalismo, decir, tú no eres cristiano si tú usas pantalón. Eso es legalismo, ¿sabías? Porque la Biblia no dice que tienes que usar pantalón o vestido para poder ser creyente. Yo si dijera, tú eres cristiano si realmente eres bautizado. Si no eres bautizado, no eres cristiano. No, la Biblia dice que porque tanto eres creyente y has confesado al Señor, por lo tanto, te bautizas, ¿verdad? No es porque el bautizarte tenga poder. Entonces, la letra de la ley, decíamos también que a esto se le conoce, al estudiar los mandamientos, se le conoce, veíamos, perdón, que los mandamientos de Dios no solamente tienen que ver con lo externo, sino también con lo interno, ¿verdad? Y a esto teológicamente se le conoce como la diferencia entre el espíritu de la ley y la letra de la ley, ¿verdad? La diferencia entre el espíritu y la letra de la ley. La letra de la ley no refleja en toda su totalidad la intención de Dios, pero el espíritu de la ley sí. Y dábamos uno de los ejemplos cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso es lo que dice la letra de la ley. Pero el espíritu de la ley va más allá, dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Jesús está diciendo, tanto el que practica la fornicación como el adulterio, perdón, como el que lo lleva en el corazón, es pecado. Ante los ojos de Dios es pecado. Ok, y entonces, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro primer mandamiento. ¿Cuántos temas nos va a llevar este primer mandamiento? No sé, pero este es el primero. Ok, el primer tema. ¿Cuál es el primer mandamiento? Así se titula. ¿Cuál es el primer mandamiento? Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Deuteronomio 5, 7. Amén. Deuteronomio 5, 7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Otras versiones de la Biblia dicen, no tengas otros dioses aparte de mí. Otra versión dice, no adores otros dioses además de mí. Hermanos, la ley moral de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Repito, la ley moral de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Es un reflejo de su santidad. Es un reflejo de su justicia. Es un reflejo de su amor, de su fidelidad, de su bondad, de su inmutabilidad. Y esto lo podemos encontrar en los 10 mandamientos, o lo vamos a ver dentro de los 10 mandamientos. Entonces, la ley moral de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Hermanos, uno de los errores que he visto en algunas personas, no quiere decir que en todas, en algunas personas que he visto en estas personas que manejan la crianza respetuosa. ¿Has oído sobre eso, sobre la crianza respetuosa? Ok, es que los papás
por eso digo, no en todos, no en todos, en algunos que yo he visto, es que los papás terminan siendo muy permisivos en esto de la crianza respetuosa. No ponen límites a sus hijos. Terminan cayendo hasta ese extremo, siendo permisivos, no ponen límites a sus hijos, no les hablan con firmeza, les hablan las cosas como pidiéndoles permiso. No quieren invadir la privacidad de su hijo, ni tampoco quieren hacerle un daño psicológico. Dicen, no, es que, híjole, levantarle la voz al niño lo vas a terminar traumando. Ni mucho menos, obviamente, quieren causarle este tipo de traumas, ¿verdad? No, es que si tú lo disciplinas, si tú le gritas, si tú haces esto, terminas causando un trauma en el niño. Y yo tengo varios amigos creyentes que manejan la crianza respetuosa y de verdad terminan cayendo en esos límites donde justifican, todo le justifican a sus hijos. Todo terminan justificándoselo. Todo. Terminan en una justificación. Tristemente caen en esa ceguera de no ver a veces lo que tenemos por hijos. Todos sus berrinches y sus acciones las terminan justificando. Todo tiene una justificación. Si está haciendo el niño un berrinche, si el niño no se está quieto, si el niño hace algo, lo terminan, o el niño es grosero, terminan justificándolo con que está cansado, tiene sueño, no se siente en confianza, ya se quiere ir a su casa, es que está enfermito, es que le gusta lucirse cuando hay otras personas. Terminan cayendo en ese otro extremo y terminan el niño haciendo un berrinchazo y los papás terminan, papito, a ver, papito, ven. Y el niño con el berrinchazo, ¿verdad? A ver, papito, no nos tiramos al piso, no nos tiramos al piso. A ver, levántate, a ver, no brincamos, no corremos. Terminan en ese punto. Te vas a caer, ven, te lastimas. A ver, te va a doler. Y al niño no le importa. El niño sigue con el berrinche, el niño termina ignorándote. Y hermanos, ¿a qué voy con esto? Yo no veo a Dios como padre siendo así. Yo no veo a Dios como padre siendo así, con este tipo de crianza respetuosa. En sus mandatos, el Señor nos habla con firmeza. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo no veo, mira, papito, como tú veas, como tú te sientas, si tú quieres tener otro Dios, nada más, no lo adores más que a mí. No, es no. Con firmeza, con firmeza. Entonces, hermanos, porque aún en la firmeza, aún en las negaciones, aún en la disciplina, está el amor de Dios. Está su amor. Y todo esto, repito, lo podemos ver resumido en la ley moral. La ley moral de Dios la podemos ver resumida en sus 10 mandamientos. Y en sus 10 mandamientos vamos a encontrar exigencias y prohibiciones. Te lo exijo y lo prohíbo. Y parece ser que al decirlo de esta manera, que encontramos exigencias y prohibiciones, podemos caer que Dios es un Dios severo, así muy egoísta, muy malo. Hermanos, pero recordemos que es para nuestro bien. No veo a Dios causándonos un trauma. Yo no veo a ninguno de ustedes aquí traumado porque Dios le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo no veo a alguien traumado, ni tampoco le veo un daño psicológico por tener los 10 mandamientos. Ni mucho menos veo un Dios justificando nuestras conductas. Ah, mira, es que el hermano es así porque está pasando por esto. Ah, es que mira, el hermano es así por esto. No, al contrario, yo veo un Dios reprendiendo nuestras conductas. Nuestras conductas. Entonces, hermanos, decir no a los niños es importante.
Decirle no a los niños es importante. Por eso creo, a lo mejor Cintia me puedes mentir un poquito, pero creo que entre los 2 o los 5 años a los niños se les conoce como el no, ¿verdad? O la edad del no, porque todo es no. Hijo, ven, no, esto, no, 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 no. Porque nosotros les empezamos a enseñar a ellos lo que es el no, 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 no. Entonces, hermanos, decir no a los niños es importante porque les ayuda a controlar sus impulsos, comprender que hay límites, normas que deben de seguirse y un respeto hacia los demás. Entonces, esto es lo que hace Dios al darnos sus negaciones en la ley moral de Dios, en sus 10 mandamientos. Al darnos sus negaciones, lo que el Señor quiere es controlar nuestros impulsos, comprender que hay límites, que hay normas que se deben de seguir y un respeto hacia nuestro prójimo. Un respeto hacia nuestro prójimo y sobre todo que los mandamientos nos van a llevar a tener la necesidad de un Salvador, la necesidad que tenemos de Cristo Jesús. Y es por eso que el Señor inicia con este mandato: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, recordemos que el hombre caído tiene una imagen distorsionada de Dios. El hombre caído tiene una imagen distorsionada de Dios. El hombre por naturaleza, lo vimos en los temas pasados, el hombre por naturaleza es religioso. El hombre por naturaleza cree en una deidad. Y lo podemos ver a través de todas las civilizaciones que han existido. Adoraban a algo, adoraban a alguien. En Miqueas capítulo 4, versículo 5, Miqueas capítulo 4, versículo 5. Amén. Miqueas 4:5 dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Hermanos, repito, podemos ver a través de todas las culturas cómo las personas eran sumamente religiosas. Simplemente te decía en los otros estudios, basta darle una mirada al pasado, a nuestros antepasados y ver cómo adoraban a otros dioses, ofreciendo sacrificios, adorando a la lluvia, al sol, a las estrellas, a las aves. Y la pregunta es, ¿de dónde llegó la idea que hay un Dios que tiene que ser conocido, adorado y complacido? ¿De dónde? ¿Quién puso eso en el hombre? Dios. Lo vimos, ¿no? Cuando fue creado. El hombre por naturaleza es religioso. Saben que hay un Dios. Saben que hay una deidad la cual tiene que ser adorada. Pero a causa del pecado tenemos esa distorsión de Dios. ¿De dónde sacaron? Yo la otra vez estaba viendo un documental. A mí me encanta ver documentales que de los egipcios, que de los aztecas, de los mayas. Y estaba viendo exactamente uno sobre los mayas y estaba hablando sobre los sacerdotes. La pregunta es, ¿de dónde sacaron que deberían de tener un sacerdote? ¿Quién les dijo que debería haber como un sacerdote, uno que intercede, uno que hace el puente entre Dios y el hombre? ¿Quién? ¿Quién nos instruyó en eso? Y lo encuentras en todas las civilizaciones. Adoraban una deidad, pero había un sacerdote. Y veía con los mayas y decía que los sacerdotes dirigían los rituales de adoración y sacrificios. Se creía que los sacerdotes podían comunicarse directamente con los dioses y transmitir al pueblo lo que estos querían.
Hermanos, si leemos las historias más antiguas de los hombres primitivos, hallaremos religión. En todas las culturas hallaremos religión. Hermanos, el hombre es un ser religioso porque tiene origen divino. Tiene origen divino. No es que el hombre inventó la religión para explicar lo inexplicable, sino que al ser creado por Dios intuitivamente necesita comunicarse con su creador. Decía San Agustín de Hipona: oh Dios, tú nos has creado para ti mismo y no descansaremos hasta descansar en ti. Hermanos, el hombre caído tiene una imagen distorsionada de Dios. Aunque dentro de ellos saben que hay un creador que tiene que ser adorado y tiene que ser complacido, esa distorsión los llevó a adorar a otros dioses. Romanos capítulo 1, versículo 20 al 23. Romanos 1 del 20 al 23. Amén. Dice, porque desde la creación del mundo, te lo estoy leyendo en otra versión, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. La misma creación nos habla que hay un Señor, que hay un Dios, y nadie tiene excusa. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de los reptiles. Y podemos ver esto en todas las culturas, adorando a dioses no verdadero, no el verdadero Dios, sino a otros dioses. E hicieron de los hombres, hicieron dioses, de los animales hicieron dioses, pero el hombre sabe que hay un Dios. Hermanos, recordemos de dónde había sacado Dios al pueblo de Israel cuando dio su ley moral escrita en las tablas de piedra. ¿De dónde lo había sacado? ¿De dónde había salido el pueblo de Israel? De Egipto. El pueblo había sido sacado de la esclavitud de Egipto, donde estuvieron esclavos por 430 años. Fueron esclavos por 430 años. Por 430 años fueron rodeados de la vida cotidiana de los egipcios. Fueron rodeados de sus tradiciones, de sus ritos hacia otros dioses egipcios. Vivían ahí. Vivían ahí. De hecho, nos dice la escritura que el mismo Moisés fue instruido en todo lo de los egipcios. En Hechos capítulo 7, versículo 22, Hechos 7, versículo 22, hablando de Moisés, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés fue enseñado en todo, hermanos. En todo, en la cultura, en los rituales, en todo lo que se hacía, adorar a otros dioses. Y dice que era poderoso en palabra y obras. Hermanos, este primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí o no adorarás a otros dioses,
más que a mí, esto nos lleva a ser monoteístas y no politeístas. Este mandato nos lleva a ser monoteístas y no politeístas. La palabra politeísmo viene del griego antiguo y se conforma de dos palabras. Que la primera palabra es poli, que es múltiples, y teos, que es Dios. Pero al tener el sufijo ismo, nos lleva esto a creencia de creer en muchos dioses. Las personas que creen en muchos dioses o las culturas que creen en muchos dioses son politeístas, la creencia en muchos dioses. Pero al ser monoteístas, la palabra monoteísmo quiere decir la creencia a un solo Dios. Un solo Dios que creó el mundo, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces, nosotros como cristianos no somos politeístas. Algunos dicen, es que ustedes al creer que Dios es trino, ustedes hacen a Dios politeísta. Ustedes terminan siendo politeístas. Decimos, no, porque Dios es uno. Oye bien Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Aunque son tres personas, es uno y adoramos a un solo Dios. Creemos en un solo Dios. Isaías capítulo 44, versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Dice, así ha dicho Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Mira, hermano, los dioses y diosas del antiguo Egipto formaban parte integral de la vida cotidiana del pueblo, y por lo que no es de extrañarse que hubiera más de 2000 deidades en los panteones egipcios. Tenían más de 2000 deidades, más de 2000 dioses, los egipcios. Todos estos dioses tenían nombres, personalidades y características individuales. Vestían ropa diferente, se consideraban sagrados, precedían sus dominios de influencia y reaccionaban de forma muy particular ante los acontecimientos. Cada deidad tenía su área de especialización y a menudo estaban asociados a varias esferas de la vida humana. ¿Cómo venía el pueblo de Israel después de la esclavitud? Con más de 2000 dioses. ¿Por qué crees que cuando Dios se le presenta a Moisés le dice, yo soy el que soy? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el verdadero Dios. Yo soy. Ve y saca a mi pueblo. Pero ¿quién les voy a decir que me envió? El yo soy. Yahweh. Yo soy. Hermano, ¿te has preguntado por qué Aarón hizo, cuando a Aarón le entregaron los arcillos de oro y hizo esa fundición, por qué no te has preguntado por qué le dio forma de un becerro de oro y no de otro animal? Pero cuando llega Moisés le dice, no sé, yo nomás lo eché y salió. Yo nomás lo eché ahí, ¡pum!, esto salió. Se cree que la imagen que hizo Aarón fue inspirada en el dios Apis. Y el dios Apis era un toro llamado el dios solar de la fertilidad. ¿Y qué más grande que un dios solar? ¿Qué más grande que el sol?
Y en Éxodo capítulo 32, versículo 4, Éxodo 32, 4, por eso dice, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, aquí vemos el politeísmo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32, 4. Estos son tus dioses. Cuando el Señor dice, no hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. Hermanos, necesitamos comprender en este primer mandato que no hay Dios fuera de nuestro Dios verdadero. Pueden existir muchos dioses, pero hay un Dios que es verdadero. Y si Dios dice la verdad, no lo dice, si Dios dice que Él es el único y que Él es el verdadero, no lo dice porque Dios sea envidioso, tenga envidia de los demás dioses, o porque Dios nos esté mintiendo y hay alguien más poderoso que Él, y Él diga, no, yo aquí soy el más poderoso. No, hermanos, Dios es verdad. Dios es verdad. En Él no hay cabida de mentira. Todos sus mandamientos y sus estatutos son verdaderos y son para nuestro bien. Si Dios dice que Él es el único Dios verdadero, es porque así es. Y si Dios te pide que no vayas y adores a otros dioses, es porque es verdad. No hay nadie más que adorar más que a Él. Hay verdaderos adoradores porque adoran un Dios verdadero, pero también hay falsos adoradores porque adoran a un Dios falso. Juan capítulo 4, versículo del 23 al 24. Juan capítulo 23, versículo 24. 4 del 23 al 24. Recuerdan que Jesús está hablando con la samaritana, le pide agua de beber y ella comienza bien espiritual, ¿verdad? Quiere hablarle bien espiritual a Jesús. Ustedes dicen que se debe de adorar allá, nosotros decimos que se debe de adorar acá. La hermana estaba, pero bien espiritual, ¿verdad? Y Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Ve y llama a tu marido, le dice, no tengo marido. Le dice Jesús, bien has dicho. Porque ¿cuántos? 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y en el versículo 23 Jesús le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, hay un Dios verdadero que busca verdaderos adoradores. Tristemente, hermanos, hoy vivimos en un relativismo. ¿Qué es el relativismo? Lo que es verdad y bueno para ti, para mí puede ser malo. Yo te respeto, tú me respetas. Y lo que es bueno y malo para mí, para ti puede ser bueno, malo. Y así, sucesivamente. Hermanos, donde vivimos en un mundo donde cada quien tiene su verdad y cada quien tiene su propio criterio, donde cada quien ha hecho un Dios a su imagen y semejanza. Nosotros podemos platicar con otros cristianos y hablar de quién es Dios y hablamos de sus atributos con otros hermanos, quizás de otra congregación, de otra denominación, y terminan diciéndote, ese no es Dios.
Pero si te estoy diciendo con la Biblia, no, no, a mí así no me lo enseñó el pastor. Ah, no, que no te lo haya enseñado es diferente. Pero que vengan las escrituras, así es Dios. Hermanos, basta meternos un poquito a internet y ver a todos esos influencers diciendo que tienen la verdad. Que un artista se mete y comienza a opinar de cualquier tema. Ahora todos los artistas son sabios, son inteligentes. Y comienzan a hablar un tema y lo hablan y lo dicen y la gente lo toma como una verdad. Cómo debes vivir, cómo debes de conducirte, lo que debes de hacer. Con esto de la identidad de género, sé quién tú quieras ser y lo que tú quieres ser, hazlo. Vida ayuna, crea tu propio Dios y adóralo. Es más, y si quieres tener, si no, tú sé tu propio Dios. Y así vive la gente. ¿Sabes cómo vivimos? Como en los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? La gente no tenía ley, dice la Biblia. No había ley. No había ley. Hermanos, yo me pregunto y digo, ¿cuándo es esto de la marcha de la mujer? ¿El 8? 8 de mayo, marzo. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestras autoridades en esas marchas? Ah, pero un día antes mandan a tapar la casa de gobierno, la catedral, porque la van a rayar, la van a pintar, quitan carros, porque hacen destrozos. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está? Y van marchando por la calle. Es que nosotros representamos a las mujeres. ¿De verdad ellas te representan? ¿Que están a prueba del aborto te representan? ¿Que ellas no quieren igualdad, lo que quieren es desaparecer al hombre? No necesitamos hombres. Veía una entrevista y le decía una persona, decía, si ustedes no necesitan a los hombres, ¿cómo van a procrear vida? No necesitamos a los hombres para procrear vida. Ya hay mujeres transgénero. Y le decía él, no, pero tú ocupas un esperma. No, no se ocupa. No saben. No saben ni qué. Hermanos, el único Dios verdadero se distingue de todos los dioses falsos. Todos esos dioses falsos que han sido impuestos por la humanidad, por espíritus malignos y hombres engañados. Los dioses creados por la imaginación y la mano del hombre no tienen ningún valor, pero el único Dios verdadero está lleno de gloria, gracia y verdad. Hermanos, te voy a decir algo. Puede venir la religión que quieras, la religión que tú quieras, pueden venir las sectas que tú quieras, pero nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es único. No hay nadie como Él. Es único. ¿Quién de todos los dioses que existe posee todos los atributos de nuestro Dios? ¿Quién? ¿Quién los puede poseer? Isaías capítulo 46, versículo 9. Isaías 46, 9. Isaías 46, 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí.
No hay nadie como nuestro Dios. La Biblia dice que el único Dios verdadero, el Dios verdadero es el soberano, el creador autoexistente del universo. Él es espíritu, es eterno, es personal. El único Dios verdadero posee todo el conocimiento, todo el poder y está presente en todos los lugares. Es inmutable. Hay muchos dioses falsos. Simplemente, hermanos, el hinduismo, los egipcios le quedan cortos al hinduismo. El hinduismo dice que hay 330 millones de dioses. 300, hasta las ratas son dioses, ¿no? Tienen un templo de las ratas, donde andan ahí las ratas. Pero ninguno de ellos, hermanos, posee los atributos del único Dios verdadero. La Biblia dice que Dios es justo, amoroso, verdadero, santo, compasivo, muestra misericordia, muestra su gracia, juzga el pecado, pero también ofrece el perdón. Cualquier Dios que no sea justo, amoroso, verdadero, santo, compasivo, misericordioso, lleno de gracia y perdonador, no es un Dios verdadero. El único Dios verdadero, en el único Dios verdadero existe una Trinidad. Existe una Trinidad. La Biblia habla de 3 personas divinas que comparten la misma naturaleza y esencia: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Hay otra religión que también es monoteísta, hermanos, y es el Islam, ¿sabías? Ellos creen en un solo Dios, pero su Dios es Alá. Pero la diferencia entre Alá y nuestro Dios, que nuestro Dios es trino. Nuestro Dios es trino. Cualquier concepto de Dios que excluya a nuestro Señor Jesucristo es falso. Porque dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. Primera de Juan 2, 23. Primera de Juan 2, 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Todo aquel que niegue a Jesús, no es el Dios verdadero. No es el Dios verdadero. El único Dios verdadero se reveló en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Moisés, y el único Dios verdadero finalmente se reveló en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, el Verbo hecho carne. Conocemos a nuestro Dios verdadero en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó, dice la palabra, entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermanos, ojo, ojo. Si nosotros le quitamos un atributo a Dios de lo que es Él y solo levantamos uno de sus atributos, no es Dios.
No es Dios. Es un Dios que tú has creado en la esclavitud de Egipto. No es Dios, hermanos. Muchos predicadores los domingos en la mañana le están presentando al pueblo otro Dios, un Dios falso, diciendo que es fiesta para Jehová, pero la realidad es un becerro de oro creado por ellos mismos. Si yo solamente hablo de un Dios de amor, pero no hablo de un Dios de santidad, de un Dios de justicia, de un Dios de misericordia, yo no estoy predicando al Dios verdadero. Estoy predicando de otro Dios. Y tristemente, hermanos, los dijera el hermano Paul Washer, los domingos por la mañana es cuando más idolatría se vive, porque están adorando dioses falsos. Hermano, nuestro Dios único y verdadero, ese Dios que es único y verdadero, es un Dios celoso. Es un Dios celoso. Éxodo capítulo 34, versículo del 11 al 14. Éxodo 34, del 11 al 14. Éxodo 34, del 11 al 14. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Hermano, ¿y qué es lo primero que pasa por nuestra mente cuando escuchamos la palabra celoso? Celoso. ¿Te consideras una persona celosa? Quizás tu respuesta va a ser, yo no soy celoso. O quizás tú dices, no, yo sí soy bien celoso, bien celosa. Todo el rato le estoy escribiendo a mi marido y que me mande ubicación y que me haga ver dónde está. Porque nosotros estamos asociando, hermanos, cuando escuchamos la palabra celoso, asociamos esa palabra con nuestra mente caída, ¿verdad? Con nuestra mente caída, y la verdad es que los celos son un sentimiento de envidia hacia otra persona, y esto es una obra de la carne. Los celos es una obra de la carne no aprobada por Dios. De hecho, Gálatas nos dice que tanto la idolatría, las enemistades, los pleitos, las contiendas, las decisiones, los celos no vienen de Dios, son de la carne. Mismo Gálatas nos dice. ¿Por qué? Porque pueden existir varios tipos de celos. Pueden existir los celos laborales, ¿verdad? En los celos laborales, cuando estás en tu trabajo y ves quizás que alguien desempeña un mejor trabajo que el tuyo, existen celos laborales. Comienza a ver esa envidia. Cuando alguien tiene un sueldo más alto que el tuyo, dices, ¿por qué él y por qué yo no? Y que no sé qué y no sé cuánto. También pueden existir celos de desarrollo personal, ¿verdad? Cuando nos empezamos a comparar con el vecino, con el hermano, por qué tiene un mejor trabajo, por qué está haciendo esto, por qué tiene una casa, o por qué aspira a hacer algo, por qué el hermano se va de vacaciones y tú tienes 20 años sin poder irte de vacaciones. También pueden existir los celos materiales al ver cómo el hermano se compra una casa, un carro, la ropa, o pueden existir ese tipo de cosas. Pueden existir también celos, este tipo de celos enfermizos,
¿verdad? Donde tienes esta falta de confianza por tu marido, por tu esposa, donde quizás nunca te han dado un motivo para celarlo, pero tú vives en tus celos todo el tiempo, y eso, hermanos, es obra de la carne y eso es pecado. Eso es pecado. Entonces, hermanos, el estar nada más imaginando cosas en tu mente, ¿verdad? Y con quién estar ahorita, y a quién habrá visto, y habrá saludado, y esto y lo otro. Pero también pueden existir, son varios tipos de celos, pues también pueden existir celos ministeriales dentro del mismo ministerio, ¿verdad? Yo por qué esto y por qué el hermano hace otra cosa, o quién es el mejor predicador, o quién es el que canta mejor en la alabanza, o quién es el que cuida mejor la entrada, o quién es el que mejor hace el aseo, o quién es el que mejor. Pueden existir celos. Entonces, a ver, Uziel, si Dios es celoso y los celos son obra de la carne, entonces Dios comete pecado. Entonces Dios es malo y Dios, al tener estos celos, ¿Dios está mal? Pues la respuesta claramente es no. Dios no comete pecado, porque el celo de Dios no es como el celo del ser humano. El celo de Dios es un celo divino. Divino. ¿Has escuchado esa palabra de tener celo por la palabra de Dios? Como cuando tú estás y ves que alguien habla en contra de la palabra de Dios, habla en contra de Cristo, ¿y qué sale en ti? Un celo divino. Sales a defender dentro de ti. Entonces, hermanos, Dios no puede envidiar algo o desear algo, porque a Él todo le pertenece. Todo le pertenece. Él es soberano, Él gobierna todo, todo es suyo. Dios no comparte su gloria, Dios no comparte su adoración, porque solo a Él le pertenece. Dios no comparte su alabanza. Solo Dios merece toda la honra y merece toda la gloria. La palabra celo viene de una palabra griega que así se traduce, igual celo, nada más con Z, y esto habla de rojez. Habla de rojez, rojez del rostro que acompaña a la emoción fuerte. Es un deseo ardiente y fuerte. ¿A qué habla cuando Dios es celoso? Que Dios tiene un deseo ardiente y fuerte hacia nosotros. Un deseo fuerte y ardiente. Cuando Pablo le está hablando a los corintios, le dice, yo los celo, ¿verdad? Yo los celo con este celo de Dios. ¿Qué es lo que quería hacer Pablo? Pablo quería que la iglesia de Corintio se mantuviera pura y fiel. Por eso Pablo tenía ese celo ante los falsos apóstoles que llegaban y entraban con herejías destructoras, ¿verdad? Por eso él tenía este celo, hermanos. Entonces, Dios es un Dios celoso porque no comparte su gloria. Dios no comparte su honra. Dios no comparte su alabanza. Dios no comparte nada porque a Él le pertenece. A Él le pertenece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque todo me pertenece. Y yo no comparto mi gloria. Pregunta, mujer, ¿tú compartirías a tu marido no diario, 1 hora a la semana? ¿No? ¿Tú, varón, compartirías a tu mujer 1 hora a la semana? Pregunta, ¿sí o no? 10 minutos. 1 minuto. Medio minuto. ¿Por qué? Porque te pertenece. Y tú le perteneces. Hermano, es ahí cuando nosotros caemos en un adulterio espiritual. Cuando decimos, no más esto, Señor. No.
Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su alabanza. Por eso existe la relación de Cristo con su iglesia como el esposo y la esposa. Y este era el celo de Pablo. Pablo quería presentar a la esposa de Cristo limpia, a la esposa de Cristo que es limpia y sin mancha, la quería presentar ante el Señor pura y fiel. Por eso Pablo era, no dejen entrar a esos, no se dejen contaminar por esos. Porque ese era el celo de Pablo, presentarla pura y fiel, hermanos, y ese debe ser el celo de todo pastor. Ese debe ser el celo de todo pastor, comprometer a la congregación donde Dios los ha puesto, a que la congregación permanezca fiel a Cristo, predicar solo su palabra, llevar al pueblo solo a adorar y alabar a Dios, no la obra, no al pastor, solo a Cristo, solo a Cristo. Porque es tan fácil, hermanos, robarle la gloria a Dios. Es tan fácil. Hermano, Dios es celoso. No comparte su gloria con nada ni nadie. Con nada ni nadie. Hermano, voy hacia el final. El pecado a la adoración a otros dioses fue severamente castigado en aquellos que fueron hallados culpables de ello. Fue severamente castigado. Éxodo capítulo 32, versículo 26. Amén. Éxodo 32, versículo 26. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, está hablando, el contexto es cuando el becerro de oro, ¿te acuerdas que lo adoraron? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 personas, o 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que aquel día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Hermanos, Dios no dejó sin castigo a los que adoraron a otro Dios. ¿Qué te hace pensar que a ti te va a dejar sin castigo?
Es por eso que todos los mandamientos nos llevan a correr al Señor. Porque si analizamos nuestro corazón, analizamos nuestra vida, todos los días adoramos a otros dioses falsos. Corre a Cristo. Refúgiate en Cristo. Porque solo a través de Él es el único que rindió a su mismo Padre adoración, porque estaba sujeto al Padre. Refúgiate en Él. Él es el único que ha podido cumplir toda la ley moral de Dios. Corre a Él, pídele perdón, arrepiéntete de sus pecados, refúgiate en la cruz. Dios castigó a aquellos que fueron hallados culpables. De Dios nadie se esconde. Dios no puede ser burlado. La pregunta es, hermanos, y con esta pregunta termino: ¿estás adorando al único y Dios verdadero? ¿Estás adorando al único y Dios verdadero? ¿O adoras al Dios que has creado a tu imagen y semejanza? El Dios que te permite robar, el Dios que te permite mentir, el Dios que te permite adulterar, el Dios que te permite fornicar, el Dios que te permite desobedecer, el Dios que te permite dejar de orar, de leer su palabra, el Dios que te permite dejar de congregarte, el Dios que no demanda de ti santidad ni sacrificio, el Dios que te da la libertad de si quieres o no quieres servir a los santos. ¿Cuál es el Dios que estás adorando? Porque si estás adorando a este Dios que te permite esto, no es el único Dios verdadero. Estás adorando a otro Dios y no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. Examinémonos, hermanos. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Dura es esta palabra, Señor. Dura es esta palabra que está escrita, Señor, en tu ley moral. Pero los que hemos creído, Señor, y aquellos que por tu gracia y misericordia hemos nacido de nuevo, tu palabra dice, Señor, que tú has escrito esta ley en nuestros corazones. Señor, nosotros no te adoramos a ti como el único Dios verdadero, porque tenemos temor de ir al infierno. Te adoramos a ti porque eres el único que merece ser alabado y ser exaltado. Te adoramos a ti porque nace de un corazón que tú has regenerado. Señor, pero somos carne, somos polvo y tú no te olvidas de ello. ¿Cuántas veces al día, Señor, no terminamos adorando a otro Dios? No al Dios verdadero, no al único Dios. El Dios de nuestra pereza, el Dios de nuestro robo, nuestra mentira, el Dios de nuestro pecado, justificando nuestras acciones. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre eterno y glorioso, porque eso no es adorar al único Dios verdadero. Queremos adorarte a ti, Señor, y a través de estos mandatos que estamos aprendiendo como iglesia local, queremos cumplir, Señor, la letra de la ley, pero ir más allá. Queremos obedecer al espíritu de la ley. Yo te doy gracias, Padre. Gracias por esta iglesia.
Señor, lo que podemos reconocer al estudiar cada uno de estos mandatos es que no los podemos cumplir a la perfección, que fallamos. Y lo que nos llevan a hacer estos mandatos, Señor, es correr y refugiarnos a la cruz de Cristo, refugiarnos en aquel que solamente los pudo cumplir y que a través de su sacrificio hemos podido tener el perdón de nuestros pecados. Porque la ley demanda la muerte, pero en Cristo hemos muerto y con Cristo hemos resucitado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Nos vemos el miércoles, primero Dios. Si los que puedan conectarse a las 10 de la mañana,